con cada día. Antes era un niñato que solo pensaba estar en la calle. Porque depende de lo que estudias vas a vivir tu futuro. Canvis, me espera una nueva vida. Mi madre ve que estoy creciendo y tal, y siempre dice, si tú creces, yo también. Una cara mira té una cita, les coses no varien, seuen fort, l'aigua negra impulsa més l'excitació. Des de junt un tros del món. Hola, me llamo María, tengo 20 años y me gusta mucho ir de ocio. ¿Y dónde trabajas? En panadería. Buenas, yo soy Javi, tengo 19 años y estoy estudiando segundo bachiller. ¿Un color? Azul. Rosa, ¿Tu comida favorita? Pizza. arroz con acelgas, ¿Una afición que practiques? Básquet. bailar, ¿Qué prefieres, playa o montaña? Playa. ¿Y con quién? Con mis amigos. montaña. ¿Y con quién te irías? ¿Con qué me diría? Pues un famoso, lo más seguro. ¿Con alguno en concreto? Con cantantes y actores. Vale. ¿Quién es tu mejor amigo o amiga? Raúl. ¿Y la amiga? Carmina. De la Fundación Asignado, pues tengo a... y también trabaja, se llama Lidia Díaz Jordá. Dime lo que prefieres. ¿Una llamada de teléfono? ¿Recibir un WhatsApp o un me gusta en Facebook? Una llamada de teléfono. Que por WhatsApp. ¿Alguien a que admires? A mi hermana. A mi hermano, ¿Un profesor o profesora que recuerdes con cariño? Julia San Bartolomé. Rafael Pinoza Peña. ¿Cuál es tu película o serie favorita? Juego de Tronos. La película Crepúsculo y de serie Yo soy Bea. ¿Un cantante o grupo de música que te guste? No me llama mucho la música. La Bustamante. Dime cuánto tiempo sueles tardar en arreglarte, en bañarte. En mañana más bien tardo casi nada. No tardo ni un segundo. Y en decidir la ropa, en vestirte, en maquillarte. Aquí también lo hago enseguida y la ropa pues que también elija en un minuto. Ducharme y vestirme unos 15 minutos. Ya si me afeito, echarle 10 minutos más. ¿Ayudas en casa, María? No. Nada. Sí. ¿En qué tareas? Pues en las mías, en las que me concierne a mí. Y ahora como mi madre trabaja entre semana por las mañanas y no puede ella, pues entre yo y mi hermano le ayudamos a hacer la casa, limpiar, pasar la mopa. ¿Y tu hermana ayuda en casa? Mi hermana, ella dice que como trabaja ya, Descríbeme en una palabra a tu padre. Cariñoso. para adentro. Es una persona para adentro, que guarda los sentimientos, no, o sea, no los enseña a las personas. A tu madre Cariñosa. Una persona amable. y a tu hermano. Lasta. Una persona cariñosa. ¿Y qué tal te llevas con tu hermano, María? Bien. Con mi hermana bastante bien. Dime qué te preocupa de tu futuro. Lo que no saber nada, cómo voy a ser yo en un futuro próximo. Encontrar trabajo, un buen trabajo. Y dentro de 10 años, ¿dónde te imaginas? Pues me imagino, lo más seguro, famosa o siendo yo misma. Trabajando nosotros. Es lo que a mí me gusta. ¿Qué es lo que te gusta? Pues aún no estoy muy decidido, la verdad, pero más o menos tiro para el trabajo social y ese mundo. Dime un consejo o un mensaje que le darías a la gente de tu edad. A la gente de mi edad el consejo que me gustaría es que nadie te vea como una persona rara y que te acepte como eres. Estudiar.
¿Y a los padres? ¿Qué mensaje les darías? Pues en los mensajes a los padres digo que sus hijos son como son y si nacen así es quererles todos los días. Que confíen en sus hijos. Estuve en una casa de monjas que acogía a mujeres maltratadas y a sus hijos. Me impactó bastante. Mi madre siempre, para mí es como, mi madre es como muy carne. Siempre cuando le pongo un WhatsApp los fines de semana y digo, sube arriba, bebimitos. La identitat, veus el mar pintat de blau, pensa-ho bé, tu el pots canviar. Desperta't ja, comencen a brollar, van movent les direccions per a fer-te perdre el nord. I els somnis al teu abast somriuen penjats a dalt. Els camins no ho creuen tot, si dormim serà millor. Els somnis que vas buscant, desitja'ls, els trobaràs. Agarra'ls de la mà. Et seguiran on tu vols, van movent les direccions per a fer-te perdre el nord. I els somnis al teu abast somriuen penjats a dalt.